Estimado amigo y amiga, un gusto saludarte nuevamente en el inicio de esta semana 34 del tiempo ordinario del año de Cristo 2024. Hoy damos inicio ya al final de este ciclo que nosotros comúnmente llamamos como el tiempo ordinario y nos adentramos en la vivencia del Adviento. Ahora sí se llegó el momento de vivenciar ese Adviento, es decir, de prepararnos para esa venida. En Colombia se empiezan las casas a adornar con luces, detalles de Navidad, la gente se va disponiendo para salir a vacaciones, los estudiantes, los empleados, y nos vamos visualizando después de un año sin ver nuestra familia, nuestros amigos, nuestro lugar de nacimiento, nos vamos disponiendo para estar allí, lógicamente a dar un abrazo, a expresar un sentimiento muy grande cuando nos veamos con aquellos que hace tiempo lógicamente no vemos. Eso es lo que expresa el Adviento, esa época donde nosotros nos vamos a centrar en prepararnos para darle a Cristo de forma espiritual y de forma corporal a tu hermano, a la sociedad, la alegría de volvernos a reencontrar con Cristo de manera muy especial después de un año de calendario del 2024 dedicado al trabajo, a las diferentes funciones que tú haces o hacemos y que sacamos este espacio de noviembre, diciembre para pensar en el nacimiento del Rey de Reyes, Cristo. Y de ahí nuestro compromiso como cristianos, de ahí nuestro compromiso con la sociedad. Al finalizar pues ya este año litúrgico vamos a centrarnos en las lecturas de este domingo del tiempo ordinario número 34 y vámonos a irnos al centro, a lo vital, a lo esencial de este encuentro y que lo vamos nosotros lógicamente a vivenciar, a comprender a través de lo que nos va a decir en el día de hoy el famoso Evangelio de San Juan. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Bendigamos al Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis amigos, hoy estamos ante un evangelio súper sencillo, concreto, pero que te implica a ti un compromiso mayor. Y para entenderlo, vámonos a dos realidades. Primero, se nos está hablando a través de las lecturas previas, de esas lecturas que nos introducen o nos van preparando para ese remate del Evangelio, para esa tercera fase, porque cuando vamos a la liturgia, a la Sagrada Eucaristía o la Divina Liturgia, se nos hace un entremés, es decir, se nos hace una preparación.
Y esa preparación consta de una lectura, un salmo y una segunda lectura que nos dicen de qué va a tratar o cuál es la idea central. Hay unas claves, hay como una dinámica que te coloca a observar lo que viene. Y se nos vuelve a presentar uno de los eh, profetas para mí más bueno para degustar o más entendible, y es el profeta Daniel. El profeta Daniel ya lo hemos leído sucesivamente y hoy nos vuelve a decir que nos preparemos para la llegada de ese Mesías. Dice el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo del 13 al 14. Sigue mirando y seguí mirando, y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo de hombre entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia. A él se le dio poder, honor y reino. Y todos los pueblos, naciones, lenguas, lo sirvieron. Su poder es un poder eterno, no cesará. Su reino no acabará. Mire tan bonito este quehacer de esta lectura que se nos va presentando aquí, en este momento tan especial. El profeta Daniel nos sigue diciendo que ese rey va a tener un poder absoluto, va a ser el que va a estabilizar, lógicamente, ese reinado de Dios en medio de los hombres, que empezó lógicamente con la creación de Adán y Eva y que experimentaron allí la vivencia en el paraíso y que por el pecado se destruyó y empieza una decadencia del ser humano hasta el siglo XXI y unas problemáticas sociales. Aquí Daniel, que le tocan las deportaciones, que le toca pues toda esa trágica historia del pueblo de Israel por su no obediencia, le toca convivir con el famoso rey Nabucodonosor, tiene unos pasajes muy bonitos, entre ellos pues es lanzado a los leones en el horno de fuego y sobrevive allí. Nos narra a partir de esas experiencias que tiene, lo que nos quiere contar el profeta es que el pueblo de Israel, que en el momento está sufriendo por divisiones internas, como lo he dicho mil veces aquí en Latinoamérica, especialmente en el país donde crecí y pues lógicamente tengo mi origen, Colombia dividido por dos polos, los de ultraderecha y los de izquierda. Así pasó en Israel. El país se divide en dos polos, ¿sí? En Israel del norte e Israel del sur, y comienzan las famosas deportaciones. Entre esas está pues el exilio realizado por Nabucodonosor. Al profeta Daniel le toca allí ver esa destrucción de su gran país y cómo, según la visión judía, son castigados por esa desobediencia. Pero también el profeta ve luz porque tiene una esperanza de que el pueblo se va a arrepentir, va a confiar, y es así, cuando llegue ese momento de arrepentimiento del pueblo de Israel, pues lógicamente Dios enviará un Mesías, ¿sí? Nacido de una doncella, nacido de una mujer, bajo la traducción que llega a nosotros, virgen, pero que sabemos que realmente es una doncella y que a través de ese príncipe va a llegar una paz absoluta a nosotros bajo la manifestación de un gobierno. Primera parte. Vamos entonces al Salmo también para que vamos entendiendo esta dinámica. Salmo 92, miremos lo que nos dice el Salmo 92. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Tus mandamientos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días internos.
Estamos ante un salmo que el pueblo judío, pues lógicamente, rezaba no solo este salmo, oraba con este salmo pidiéndole a Dios su prosperidad, la llegada de un reino estable, que no fuera humano, que no creara divisiones más entre su reino y que no llevara al mismo pueblo a enfrentarse, lo que estamos pasando en muchos lugares de Sudamérica, entre nosotros como hermanos enfrentándonos. Al pueblo de Israel le pasó lo mismo. Pero voy al grano. Estos salmos reconocen que ese Mesías, su reinado va a ser firme. Él va a llegar vestido de majestad, ¿sí? Y de poder. Todo nos lo va explicando brevemente para que podamos nosotros degustar esa parte final que viene. Daniel, Salmo 92. Y vamos a una segunda lectura que vamos a leer todos estos días, el libro del Apocalipsis o el libro de la Revelación, que nos narra de una manera más ferviente, más segura, la relación de todo lo que dicen los profetas, no solo el profeta Daniel, Osías, todos estos profetas que tenemos mayores y menores van a concluir en lo mismo. El día de la llegada del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué hace el Apocalipsis? Reúne todas estas historias, todas estas visiones de los profetas y es así como Juan, que es conocedor, el evangelista Juan, recopila pues todo este quehacer de las creencias del pueblo judío plasmadas en los profetas y también en su ley, digámoslo de cierta forma mosaica, recopila esta gran obra y con su experiencia de sobrenatural, pues lógicamente saca pues, la primera, la segunda y la tercera carta de San Juan, el Evangelio y esta hermosa obra que llamamos el Apocalipsis. Y en el Apocalipsis Juan nos vuelve a reiterar esa promesa que nos revela o nos tiene ahí en suspenso el famoso Daniel en este caso y los demás profetas. Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra. O sea, ya él lo comprende como Mesías. Al que nos ama y nos ha liberado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. O sea que ya aquí Juan reconoce en Jesucristo a el Mesías en medio de los hombres. Es así como ya en el Antiguo Testamento se espera, ya Juan, los apóstoles y todas esas primitivas comunidades reconocen a Jesús, lógicamente, como ese Mesías esperado, ese Salvador del pueblo de Israel. Y vamos a la parte final, que es la que me interesa que la entiendan y la comprendan mis queridos amigos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: ¿tú eres el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿entonces tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo
el que es de la verdad, escucha mi voz. Bendigamos al Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis amigos, es aquí, como veníamos hablando ahora, eh, que se cumple lo que escuchamos en Daniel, lo que escuchamos en el Salmo y lo que escuchamos en el Apocalipsis, pero con una gran característica, que aquí comprendemos nosotros, o a través de lo que nos narra Daniel, nos narra el Salmo y nos narra el Apocalipsis, es que va a haber un Mesías que ya se estabilizó en Jesucristo. Pero aquí en el Evangelio de Juan hay una característica que nos presenta a dialogar dos reinos: el reino temporal de nosotros los hombres, o los reinos temporales de nosotros los hombres, y el reino eterno, espiritual, con esa dimensión socioemocional, que es el reino que Cristo viene a traer, con dos características fundamentales. Primera, con unos personajes: Poncio Pilato, un gobernador, lógicamente, de lo que hoy llamamos el Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial, que se le adjudica a ese pueblo judío que sufrió un Estado allá en lo que antes llamábamos Canaán, después Palestina, y hoy el Estado de Israel. ¿Qué pasa allí, mis queridos amigos? ¿Qué pasó en ese inicio, año séptimo, año 3, después de nacido Cristo? Que lógicamente, por las diferentes dificultades que va experimentando el imperio, por su engrandecimiento, se hace necesario colocar gobernadores al estilo de cómo se gobierna en Sudamérica. Vuelvo y digo, en este país Colombia tenemos el gobernador, tenemos el alcalde, tenemos concejales, tenemos presidente. Y recuerda pues que nosotros somos colonizados, bien o de mala manera, pues por los españoles de 1492, y lógicamente ellos a la vez fueron colonizados por los españoles y nos enseñan el mismo sistema de gobierno que les tocó a ellos del gobierno, pues lógicamente romano. ¿A qué vamos, mis amigos? A que aquí hay un diálogo con ese poder temporal que tiene capacidad para brindar justicia, que tiene capacidad de indagar lo humano, que tiene capacidad, lógicamente, de dialogar con ese prójimo, pero con una característica: que también ese mundo temporal, tú y yo, que somos seres humanos, tiene una característica. Poncio Pilato, pues es el gobernador cuarto o quinto del momento de esta Judea, o de esta tierra que hoy es llamada Palestina. Le toca enfrentar también unos choques culturales, porque el mundo judío nunca se adaptó a sus opresores, siempre estuvo allí. Y pues lógicamente el mundo romano, después de vencer a los griegos, pues se estabiliza allí y queda ese pueblo de Israel allí sometido bajo una barbarie fuerte, con unos castigos. Por ende, el máximo o la máxima expresión de castigo es la crucifixión, y a Cristo lo crucificaron, lógicamente, como expresión de una gran rebeldía. Entonces, la gran vergüenza de una familia judía era que su hijo muriese en la cruz, ¿sí? En el buen sentido. Para los romanos era lógicamente una vergüenza que un judío muriese crucificado. Para muchos judíos, como vemos en el entorno, los fariseos, los celotes, los saduceos, los esenios, pues para mí, desde esta óptica, me atrevo a decir que era un honor morir por la defensa de la fe judía. Vemos aquí entonces dos diálogos. Primero, el gobernador Poncio Pilato, que defiende los intereses pues lógicamente, de su emperador, que está encargado de hacer cumplir la justicia romana y que la cumple a cabalidad. Cuando uno ve lo que está haciendo Poncio Pilato, es lo que debe hacer una persona que está encargada en ese puesto. Y también vemos a otro
Redentor Cristo, que tiene un reinado, pero es un reinado espiritual. Y que a pesar de que también es dueño de lo temporal, tiene una humildad, tiene un abajamiento absoluto y deja a libertad del hombre la toma de sus propias decisiones. Entonces, Jesucristo para nosotros los cristianos, siendo el Rey de Reyes, el Dios entre nosotros, no se compara ni se quiere igualar al reinado de Poncio Pilato y del emperador del momento. Se abaja, guarda la condición de esclavo, pasa como un hombre cualquiera, se somete a una muerte y una muerte de cruz, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclama que Jesucristo es Hijo de Dios para gloria de Dios Padre. ¿A qué voy con esto, mis amigos? Poncio Pilato, para nosotros como cristianos, representa nuestra responsabilidad, representa a nuestros gobernantes, nos representa a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad para con la justicia? ¿Cuál es nuestro papel para con la casa común? Es decir, para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de lo que se nos responsabiliza. Muchas veces nosotros decimos que es el alcalde, que es el concejal, que es el gobernador, que es el presidente. No, nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de ser justo con el otro, de no deshumanizar a aquel que piensa diferente a mí, aquel que tiene una religión diferente a mí, aquel que es de color diferente a mí, aquel que ve el mundo bajo una óptica diferente, lógicamente desde una visión cultural, y si tiene una visión cultural, pues tiene una cosmovisión diferente a la mía. A nosotros nos toca hacer un juicio diariamente en nuestra vida familiar. Lo bueno, ¿qué es lo bueno para nuestros hijos? ¿Qué es lo malo para nuestra sociedad? ¿Qué es lo bueno para el mundo que tenemos hoy en día? Pero muchas veces nos lavamos la mano. No me compete a mí, eso le compete a los gobernadores, ¿sí? Entonces, este reino o este diálogo que se nos está presentando hoy, haciendo una hermenéutica para el siglo XXI, nos representa a nosotros mismos. Poncio Pilato representa nuestra realidad humana. Siempre nos lavamos la mano, le echamos la culpa al otro de las responsabilidades sociales. Nos echamos la culpa del sufrimiento de los niños, se la echamos a otro, perdón. Entonces los niños sufren, es por el gobierno. El mal sistema educativo es por el gobierno. Las desigualdades salariales, pues, de vivienda, todo lo que implique una injusticia social, es por el otro, por el otro, por el otro. Yo me lavo las manos, ¿sí? Y así, cuando me lavo las manos, hago que el otro inocente, lógicamente, vivencie cada vez más el pecado de la injusticia. Jesucristo no no interrumpió en la condición de Pilato como gobernante, porque él debía de dar una justicia, él debía de dar, pues lógicamente, su veredicto respecto a lo que estaba sucediendo, pero por intereses, lógicamente, de él, para no ser ejecutado, lógicamente, por el emperador, es muy corto. Hubiera sido muy bueno que les hubiera hablado bien del emperador, del gobernador, y como era el emperador también, que pues cuenta la literatura extrabíblica, que murió pues lógicamente muy mal este famoso gobernador Poncio Pilato, pero que tomó unas decisiones que no fueron las correctas para el mundo judío. Una de estas fue ejecutar a un inocente que necesitaba, y que él lo reconoce que es inocente, pero por presión del medio se ve obligado a salir de lo más fácil. No es conmigo, juzguen ustedes y yo me libro. Enseñanza o hermenéutica para nosotros. Exégesis es cuando vamos al
al texto, en este caso al griego, miramos cuáles son los verbos, qué significan esos verbos, en qué idioma fue escrito, si fue escrito por San Juan, bueno, todo eso. Y la hermenéutica es algo mucho más sencillo, que es llevar este evangelio a la realidad. Mm, yo quiero, queridos hermanos, que lo que te quiere decir, o creo que lo que te quiere decir el evangelio el día de hoy, es que asumas tu vida con una responsabilidad. No te laves las manos porque tú eres un ser espiritual, representas a Cristo, representas la justicia divina, y como cristianos no podemos seguir esperando, en otros la justicia. La justicia para nosotros viene lógicamente de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y actuamos a través, lógicamente, de esa relación de esos tres, pues actuamos para que el nombre de Dios y su justicia llegue a los seres humanos. Como cristianos no podemos ser tolerantes con el robo, ser tolerantes con la destrucción de nuestro planeta, ser tolerantes con las injusticias sociales, la trata de blancas, la drogadicción, la prostitución, bueno, todo eso que nos daña a nosotros, la mala imagen del mundo cristiano, el relativismo moral y ético. No podemos ser cómplices de estas realidades que han llevado al mundo a la deshumanización. Es decir, no podemos guardar silencio y ver ante, en este caso, la guerra en Israel, la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra en Latinoamérica, nuestras desigualdades sociales. No podemos lavarnos las manos de seguir como lo que nada fuera. Concluyo. El diálogo entre Poncio Pilato, el reino temporal, finito, y el diálogo entre Cristo, un poder finito, debe de ser equitativo. Es decir, debemos que saber como cristianos tener un equilibrio y ser justos para poder ver el reino de Dios en medio de los hombres. Que este diálogo entre Poncio Pilatos como representante del poder temporal y diálogo entre Cristo, representante del mismo Dios, que viene a ser Dios mismo entre nosotros, mire, dos representantes, dos diálogos entre una realidad temporal y una finita, que es la realidad espiritual con Dios, sea un diálogo equilibrado, para que así podamos ver el reino de Dios en medio de los hombres. Recuerde que el reino de Dios fue creado aquí desde la creación del hombre, y por desobediencia de nosotros los hombres hemos llevado a este desequilibrio. Que esta pequeña enseñanza del día de hoy te haya servido a ti y a muchos, y que la retransmitas a muchos otros, nos lleve a ser responsables de nuestros actos. Máxime si somos cristianos o practicamos cualquier otra religión, judaísmo, hinduismo, budismo, islamismo, y sus demás dependencias, o sea, sus demás religiones, subdivisiones. Seamos responsables de nuestros actos. Y ningún líder religioso, sobre pretexto de su creencia, puede generar violencia, puede generar el odio, puede generar la destrucción de la casa común. Ningún líder religioso puede también, sobre pretexto de la religión o de su cosmovisión, desconocer las otras cosmovisiones y generar unas guerras inclusive religiosas sin sentido. Que la paz de Cristo habite en nuestros corazones, y que la lectura desde hoy, que es domingo y que nos va a servir toda esta semana, del profeta Daniel, representando toda esa cosmovisión de la esperanza profética de la llegada del Mesías, que el Salmo 92 que nos dice todo ese poder que tiene ese Mesías, que el Apocalipsis escrito por Juan según la tradición, que nos infiere o nos dice que ya ese Mesías es Cristo,
nos lleve a vivenciar ese diálogo permanente entre nuestra realidad finita y la realidad espiritual, y que así es equilibrados podamos predicar el reino de Dios en medio de los hombres. Les deseo pues una feliz y plácida semana 34, y que desde ya te prepares para gozarte el Adviento y posteriormente la Navidad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Amén. Se cuidan. Feliz tarde para todos. Feliz día.